aprenderemos a identificar las características de especies endémicas. Para ello, nos podremos apoyar en nuestro libro de Ciencias Naturales en las páginas 72 y 73. Entonces, de un jaguar. Pues ahora los invito a que demos lectura y observemos lo que nos envía Sebastián el 15 de noviembre del 2020. Lugar de observación: Chiapas, selva lacandona, con clima húmedo, hay cascadas de agua azul y muy cristalina. ¿Qué ser vivo observaste? El jaguar. Este majestuoso felino de México es un símbolo desde la época prehispánica, porque representa la fuerza, la guerra y el coraje. Es lo que me cuenta mi abuelo, aunque tristemente se encuentra en la lista roja como especie amenazada. ¿Qué les pareció el ser vivo que Sebastián observó? ¡Wow! ¡Está increíble! La información que Sebastián nos ha compartido sobre el jaguar, quiero comentarles que se trata de una especie que se clasifica dentro de las especies endémicas. ¿De qué? Endémicas, Ton. Las especies endémicas son las especies que es un ser vivo que vive en un sitio específico, es decir, que es nativo de una sola región y de ninguna otra parte del mundo. Debido a estas características geográficas, existen áreas en donde se acumulan las especies endémicas. ¿Y cómo sabemos cuál es una especie endémica, maestra? Qué buena pregunta, Ton. Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos. ¿Y cuáles son esas características, maestra? Las especies endémicas, Ale, surgen cuando una determinada especie da lugar a otra u otras especies diferentes, lo que las hace restringidas a ciertas zonas geográficas. Como el jaguar, del que nos platicó Sebastián, ¿verdad, maestra? Así es, Ton. El jaguar solo vive en selvas tropicales, en sabanas y praderas. Por eso es endémica. Vamos a continuar con el resto de las características. Listísimos, maestra. Las especies endémicas representan una minoría dentro de la gran cantidad de especies. Están adaptadas a su propio entorno. Esto las hace más vulnerables, ya que debido a su presencia delimitada en zonas geográficas, su hábitat puede ser modificado o destruido y en consecuencia pueden llegar a desaparecer. Qué interesante, maestra. Si el jaguar se cambiara a otro hábitat, no podría sobrevivir. Pues sí, el lugar donde vive el jaguar es su hogar. Y si lo colocamos, por ejemplo, en un desierto, no sobreviviría, como bien lo dijiste, Ale, pues las condiciones no son aptas para sobrevivir. Tengo una duda, maestra. ¿Las especies endémicas también se clasifican? Por supuesto. Así como sucede con el resto de los seres vivos, las especies endémicas también se clasifican para tener un mayor conocimiento de sus características. Vamos a conocer. Usualmente las especies endémicas se clasifican de acuerdo con ciertos criterios. Aquellas especies cuya distribución se restringe a ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies endémicas de un país, estado, ciudad. Especies cuya distribución sobrepasa ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies ubicadas en 2 o más países o en todo un continente. Especies que pasan solo una época del año en una región específica y después regresa a su lugar de origen. Por ejemplo, la mariposa monarca o la ballena azul. Mariposas monarca son conocidas por la increíble migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares a California y a México. No sabía que la mariposa monarca es considerada una especie endémica. Y tan bonitas que son. Tienes mucha razón, Ton. Maestra, me surgió una duda con esto que nos compartió Sebastián en su diario de campo. Sí. Donde menciona que el lugar donde observó al jaguar fue una selva con clima húmedo, con cascadas de agua azul, cristalina. Pero entonces, ¿todas las especies endémicas viven en lugares similares? Claro que no, Ton. Y entonces, maestra, ¿en dónde se ubican las especies endémicas? Atentos estudiantes allá en casa y Ton también. Usualmente las especies endémicas se distribuyen en zonas que tienen buenas condiciones de clima, temperatura y humedad. Además, estas zonas suelen estar alejadas del contacto humano o bien aisladas hasta cierto punto de otros ecosistemas. Por ejemplo, en las islas, en las montañas, en los lagos, en los ríos, difícil acceso, que no podemos tener mucho acceso a ellos. ¡Wow! Entonces son especies muy privilegiadas, pues esos lugares son hermosísimos. Como el lugar donde llegan las mariposas monarca es un bello espectáculo. Ahora les tengo una sorpresa. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Sí! Nos encantan las sorpresas. Nos vamos a convertir en verdaderos exploradores
Y con nuestra imaginación visitaremos la selva lacandona para conocer algunas características del jaguar que mencionó Sebastián en su diario de campo. Pues recuerden que nuestro jaguar es nocturno y necesitamos observar, ¿listos? Tantos árboles imponentes. Mira qué enormes son, Ton. Muy bien, pues ahora tengan mucho cuidado porque en el piso hay muchas excretas. Oye, ¿Excremento? ¿Excree? ¿Cómo? Excretas. Así se le llama al excremento del jaguar. Ah, sí. Los que estudian a los felinos, para ellos es muy importante conocer de qué se alimentan y lo hacen explorando las excretas, donde se encuentran pelos, uñas, dientes, huesos que permiten identificar qué animal se comió. Y un jaguar se puede alimentar de tejones, venados, tortugas y peces. Pero, ¿ustedes sabían que el jaguar es el felino con la mordida más poderosa? No, maestra, pero es interesante saberlo. Uy, sí, maestra, en el diario de Sebastián también menciona algo sobre cómo era considerado el jaguar. Algunos también le llaman el emperador de la noche. Estos imponentes felinos eran adorados como dioses y existen representaciones del jaguar en el arte y la arqueología de culturas precolombinas. Maestra, ¿y por qué aún no vemos ningún jaguar? Pues porque solo existen muy pocos ejemplares y esto es debido a que enfrentan una serie de amenazas, entre estas la fragmentación de su hábitat y la matanza ilegal, la alta deforestación y la desaparición de selvas para construir casas humanas. Esto ha hecho que el jaguar desaparezca. Maestra, en mi libro que me dio mi papá menciona que el jaguar es el único felino grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. Exacto, Ton. Ese dato es muy interesante. El jaguar, símbolo cultural mexicano, está presente en el sureste y el Pacífico. Es el felino más grande de América, solitario por naturaleza. Habita desde los desiertos de Estados Unidos hasta las selvas de Brasil. Es una especie en peligro de extinción. La Semarnat busca protegerlo con el programa de acción específico para su conservación, atendiendo su censo, conflictos con la ganadería y difundiendo la importancia que tiene en el hábitat. Esta especie es la piedra angular para los planes de preservación de ecosistemas a nivel regional. En su entorno se aplica el programa de pago por servicios ambientales para cuidar su hogar. Sus principales amenazas son la destrucción de la naturaleza y la cacería ilegal. Es un ícono prehispánico, imagen de emperadores, rugidos memorables que debe seguir gobernando en la selva. Actuemos ahora. Protégelos. ¿Qué les pareció? ¡Wow! Maestra, después de esta clase, ahora quiero conocer más especies Especies endémicas, Ton, que no se te olvide. Con ¿qué son las especies endémicas? Espero que lo hayan disfrutado.